En este vídeo tutorial vamos a explicar el concepto de integral definida a petición de varios de mis alumnos a los cuales envío un cordial saludo. Bueno, la idea parte de lo siguiente. Tenemos una función, ¿vale? Una función continua definida en un intervalo AB, ¿vale? En principio nos da igual que sea un intervalo abierto o cerrado y nos preguntamos cuál es el área que se esconde bajo la curva y entre las líneas verticales trazada desde cada uno de los dos extremos, ¿vale? Nos estamos preguntando por el área coloreada en verde. Eso es lo que nos estamos preguntando. Bueno, pues partimos de la siguiente idea, aquí os lo marco. Partimos de la idea de hacer particiones de lo que es el intervalo. Partimos de la idea de hacer particiones. ¿Y esto en qué va a consistir? Pues particiones, como su propia palabra indica, quiere decir partir. Entonces, para que lo vayáis viendo, una partición 1, P1, lo llamo así, es obtener en este intervalo de aquí dos trozos, ¿vale? A partir de un punto interior de dicho intervalo. Como veis, marco el punto medio, el intervalo AB, y entonces pues tengo dos trozos. T1 será el punto medio, T0 va a ser siempre A y T2 va a ser el punto B. La partición 2, por así decirlo, una partición que se llama más fina, tiene más puntos en el interior, tiene en vez de un punto, como aquí, tiene pues dos puntos P2, ¿lo veis? P2, dos puntos. Entonces tengo tres subintervalos, dos puntos, tres subintervalos. De tal manera que en el paso n, como veis aquí, la partición n del intervalo, tendrá n puntos interiores y n más un trozo. Siempre hay un trozo más que puntos interiores. Hay dos puntos interiores, tres trozos, pues en n puntos habrá n más un trozo. Esa será la partición n. ¿De acuerdo? Partir. En definitiva, una partición va a ser partir el intervalo. Bueno, y dentro de cada partición vamos a hacer la distinción de dos conceptos importantes. Uno que es MI, como veis aquí, que son el mínimo de la función en cada uno de estos trozos. En cada uno de estos trozos, MI será el mínimo de la función en cada uno de esos trozos. Y MI mayúscula será el máximo de la función en cada uno de esos trozos. Bueno, pues partiendo de la idea de partición, que espero que la hayáis entendido, y de lo que va a ser el MI, el mínimo de la función en cada uno de esos pequeños trozos, y MI mayúscula I, que va a ser el máximo, ¿vale? Vamos a definir los conceptos de suma inferior y los conceptos de suma superior. Vamos a empezar por el concepto de suma inferior. ¿Qué va a ser el concepto de suma inferior? Pues mirad, partimos de la suma L1. ¿L1 qué va a ser? Pues L1 va a ser a partir de la partición 1, ¿lo veis? Vamos a hacer esta suma de rectángulos, por eso se llama L de lower en inglés, ¿vale? De suma de rectángulos, de áreas de rectángulos inferiores. ¿Qué hacemos? Pues trazamos a partir de la partición rectángulos que están por debajo de la curva. De tal manera que la base es cada uno de los segmentos, ¿lo veis? Cada uno de los segmentos, ¿vale? En este caso, ¿lo veis? Esta sería la base. Y la altura va a ser el mínimo correspondiente en cada caso. En este caso, este sería M1, en este caso, este sería M2, ¿de acuerdo? Entonces, este rectángulo corresponde a este de aquí. Y este rectángulo, mejor dicho, esta expresión corresponde a este rectángulo de aquí. De manera que si sumamos los dos, tenemos el área coloreada de color morado, ¿vale? Que queda por debajo de la curva. Bueno, y si hacemos lo mismo con la segunda partición, ¿vale? Pues obtenemos esta área coloreada de aquí. De tal manera que el primer rectángulo será esta suma de aquí, el segundo rectángulo será esta suma de aquí y el tercer rectángulo será este sumando de aquí. ¿De acuerdo? Como veis, el área L2 va a ser más grande que L1 y así sucesivamente. Podemos definir Ln. En el paso n tendremos una partición con n puntos, ¿vale? N puntos y n más un rectángulo, de tal manera que sumándolos todos vamos a ir obteniendo siempre, a medida que vamos avanzando n, vamos a ir obteniendo una aproximación, pero siempre por debajo, una aproximación por debajo de ahí L, una aproximación por debajo del área encerrada bajo la curva, Entonces, L1 está claro que es menor que L2 y así sucesivamente hasta el paso n. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Que siempre va a estar por debajo, la suma de los rectángulos siempre va a estar por debajo de lo que es la función. Pero en indefinidos pasos vamos a acercarnos, por no decir que aproximarnos de manera infinitesimal al área total que es el que estoy buscando. Por lo tanto,
aquí es lo que os he definido. El límite haciendo n tender a infinito, haciendo esto, pero en infinitos pasos, cada vez más finos cada vez más finos los rectángulos, cada vez más finos, hasta que finalmente en infinitos pasos acabarían siendo líneas. Vamos a acabar en lo que se llama integral inferior, que es precisamente lo que tenemos aquí escrito y aquí notado. Esto es simplemente una notación, una forma de escribirlo. Quiere decir integral inferior, esta se escribe así, esta raya aquí es simplemente para notarlo, que nos estamos refiriendo a la inferior de la función será el límite para n tendiendo a infinito de ln, es decir, y haciendo cada vez más finos los rectángulos siempre por debajo, ¿de acuerdo? Y en infinitos pasos, pues obtendremos el área verde. Bueno, pues de igual manera que hemos hecho las sumas inferiores, y ya hemos explicado por qué son inferiores, hacemos las sumas superiores. ¿Cómo lo hacemos? También considerando lo que son las particiones, pero en vez de la altura de los rectángulos, en este caso la anchura es la misma, ¿lo veis? La anchura es la misma que en el caso de las sumas inferiores, pero la altura, en vez de considerar el mínimo de la función en cada uno de los intervalos, consideramos el máximo. Entonces, este será M1 en este caso, ¿vale? En este caso este será M1, y este será M2, y así. Entonces vamos obteniendo pues, el área de cada uno de los rectángulos y los vamos sumando. Por ejemplo, U1, upper, por eso viene U, de upper, por encima, superior, en inglés upper. Sumando de aquí, hace referencia a este rectángulo de aquí. La base es esta, ¿lo veis? La base T1 menos A, esa es la longitud de la base por la altura que es M1, que es esto de aquí, M1. ¿De acuerdo? Este será M2. Y este sumando hace referencia a este rectángulo de aquí. ¿De acuerdo? Pues de igual manera, igual que pasaba en las sumas inferiores, pasa en las sumas superiores. A medida que vamos tomando particiones cada vez más finas, cada vez más estrechas, ¿vale? Vamos teniendo una suma de rectángulos que se van aproximando a lo que es el área encerrada bajo la curva. Pero igual que antes iban produciéndose un aumento de la área hasta acercarse a F, en este caso lo que va pasando es que va produciéndose un decrecimiento, van siendo cada vez más pequeñas. Y aquí lo tenemos reflejado, ¿lo veis? U1 es superior, es más grande que U2. Y van decreciendo de manera que igual que antes íbamos acercándonos a S por aquí, ahora vamos acercándonos a S al revés. Es decir, U1, U2 cada vez van siendo más chicos hasta que en indefinidos pasos, si tomamos el límite para n tendiendo a infinito, vamos a obtener la integral superior. La integral superior que se escribe así, como lo veis, con B y con esta barrita aquí arriba, que quiere decir que estamos considerando la superior, es simplemente notación, no quiere decir que se haga nada, simplemente que estamos procediendo de esta manera. Es el límite cuando hacemos de manera indefinida este proceso, ¿vale? De las sumas superiores. Bueno, pues como decimos, en indefinidos pasos llegamos a S. Es decir, desde aquí hacia allí, en indefinidos pasos llegamos a S. Igual que aquí, en indefinidos pasos llegamos a S. Es decir, que por los dos lados vamos acorralando a llegar hasta S. Vamos acorralando hasta llegar a S. Bueno, ¿y entonces qué pasa? Pues que como en indefinidos pasos la integral inferior desemboca en S y en indefinidos pasos la integral superior desemboca en S, quiere decir que S en definitiva se llama el concepto de integral definida, que bien puede ser interpretado desde aquí como la integral inferior o bien como la integral superior, que al final coincide. Cuando eso pasa en la práctica es cuando nos encontramos con el concepto de integral definida y que hace referencia al área que está encerrada bajo la curva de F, dada que F sea continua. Así que aquí tenemos una de las condiciones suficientes para saber cuándo una función es integrable de Riemann en un intervalo AB. Es decir, si una función es continua en un intervalo AB, entonces sabemos que automáticamente va a ser integrable de Riemann en ese intervalo. Bueno, pues hasta aquí esta explicación. Es bastante abstracto, he tratado de simplificarlo lo máximo posible en este esquema, ¿vale? No siendo excesivamente formal y excesivamente riguroso, puesto que se trata de una introducción. Miradlo varias veces y, como digo siempre, cualquier duda que tengáis, pues preguntármela por los medios que os pongo a vuestra disposición. Un saludo y hasta la próxima.